Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a una emisión más de Ciudad 2.0 en su emisión vespertina el día de hoy, lunes 22 de agosto del 2011. Los saluda Daniel Hernández. Y bien, el día de hoy quiero presentarles a una compañera que se va a incorporar a nuestro proyecto, bueno, a un proyecto que empieza también el día de hoy, un nuevo diario digital, electrónico, titulado Ahora Diario.mx, a cargo de mi compañero Miguel Ángel Hernández, que nos estará coordinando en una nueva etapa de Ahora Televisión. Con nosotros estará acompañándonos mi compañera Fátima Manzanera, a quien saludo amablemente. Hola, buenas tardes, pues muchas gracias y bienvenidos a toda la gente que nos está viendo. El día de hoy tenemos mucha información muy interesante. Hoy pues regresan a clases y pues tenemos entrevistas muy interesantes con el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, además del secretario de Educación, Jorge Herrera Delgado, y más entrevistas, Daniel. Así es, también platicamos con el sector de transportes, con el titular de transportes, el señor Guillermo Arce, quien nos platica un poco sobre cómo va la expedición de credenciales. A la fecha van más de 50,000, con el titular, bueno, con el líder de la CTM, el señor Raúl Medina Samaniego, quien también nos platica un poco sobre la modernización del transporte público, cómo le van a hacer para pasar a la siguiente etapa después de lo que es la credencialización. Platicamos también con Arturo Yáñez, tienes una entrevista con él. Él nos hablará un poco del tema del programa Profesionalismo Activo, que nos estará platicando un poco cómo van estas etapas. Además, el secretario de Seguridad, Jesús Rosso Holguín, que nos habla también de lo que es el padrón vehicular, estos vehículos chocolatos. Cómo va ese avance, y una entrevista con la fiscal general sobre las quejas que se tienen, las denuncias que se tienen en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esa información y más se la presentaremos después de una pausa, y al regresar también la columna de Sin Censura de nuestro compañero Víctor Hernández. ¿Neta vamos a ver esta? ¿Y por qué no? Hola, 2 para un verano inolvidable, por favor. ¿Salen 2? Gracias. 3 para Soldados de Acero. Because I love you. I love this present. You like champagne? The answer is yes. Te lo dije. Atrévete a probar cosas diferentes. Atrévete a probar Coca-Cola Cero. Eso es, Chicharito. Entrena, que yo no he dejado de hacerlo. Ya me enseñaste cómo dejar de ser un desconocido. Ya le demostraste a la gente que no creyó en ti que estaban equivocados. Y que no importa el equipo que tengas enfrente, tú te esfuerzas al máximo. Eso, así. Sigue entrenando, que yo lo estoy haciendo al doble. Voy a pasar por todo lo que tú pasaste. Y al final yo también voy a llegar. Ya abriste el camino, pero nunca pensaste que lo ibas a dejar abierto. Chícharo, ¿qué vas a hacer cuando me tengas enfrente? ¿Neta vamos a ver esta? ¿Y por qué no? Hola, 2 para un verano inolvidable, por favor. ¿Salen 2? Gracias. 3 para Soldados de Acero. Because I love you. I love this present. You like champagne? The answer is yes. Te lo dije. Atrévete a probar cosas diferentes. Atrévete a probar Coca-Cola Cero.
Eso es, Chicharito. Entrena, que yo no he dejado de hacerlo. Ya me enseñaste cómo dejar de ser un desconocido. Ya le demostraste a la gente que no creyó en ti que estaban equivocados. Y que no importa el equipo que tengas enfrente, tú te esfuerzas al máximo. Eso, así. Sigue entrenando, que yo lo estoy haciendo al doble. Voy a pasar por todo lo que tú pasaste. Y al final yo también voy a llegar. Ya abriste el camino, pero nunca pensaste que lo ibas a dejar abierto. Chícharo, ¿qué vas a hacer cuando me tengas enfrente? Muy buenas tardes, amigos de Ciudad 2.0. Esto es su espacio de análisis Hablemos sin censura. En esta ocasión vamos a abordar uno de los temas, yo creo que más polémicos que históricamente se han presentado en nuestro país. Una de las viejas reglas del sistema político que terminó por derrumbarse en el año 2000, después del triunfo de Vicente Fox sobre Francisco Labastida, fue indudablemente el que se pusiera en entredicho aquella frase que viva el rey, muere el rey, muere el rey, viva el rey. Y esto tenía que ver mucho con la alternancia en los espacios de poder de parte de diferentes grupos o grupos que llegaban al poder y desplazaban al anterior. Una de estas reglas, indudablemente, que fue estrenada por el entonces general Lázaro Cárdenas con su principal promotor Plutarco Elías Calles. Recordemos que había ciertos conflictos de mando porque Plutarco Elías Calles, el creador del Partido Nacional Revolucionario y el fundador de la administración del PRI desde el poder, o la creación del poder a través del PRI para que este se perpetuara, como sucedió durante todo el siglo XX, resultó que conforme pasaba el tiempo y Lázaro Cárdenas se iba sentando en el poder, Plutarco Elías Calles se iba convirtiendo en un personaje incómodo. Llegó el punto tal que Lázaro Cárdenas tuvo que expulsar del país a Plutarco Elías Calles para poder él terminar de tomar las riendas del poder de México. Y así comenzó a sucederse sexenio tras sexenio. El presidente que salía, ¿verdad?, se alejaba intencionalmente del país, le daban una embajada, se iba por 2, 3 años fuera de la nación a recorrer Europa o a refugiarse en algún país centroamericano, sudamericano o europeo. Así se hizo durante todo el siglo XX con el régimen priista. Cuando el Partido Revolucionario Institucional se queda sin presidente de la República, lógicamente que todas estas reglas no escritas, metaconstitucionales, comenzaron a desaparecer. Los gobernadores se convierten en los grandes caciques, en los administradores regionales del poder en sus entidades, y son los que vienen a suplir el hueco enorme que dejó la ausencia del poder presidencial. Pero esta regla de oro se sigue respetando. Recordemos nosotros, hace 6 años llega Ismael Hernández de Eras a la gubernatura del estado, luego de haberle disputado internamente a Ángel Sergio Guerrero Mier, entonces gobernador, en 1993, la candidatura interna dentro del Partido Revolucionario con Carlos Herrera. Gana Ismael, Ángel Sergio Guerrero Mier apoyaba a Carlos Herrera, le gana sorpresivamente y se impone como candidato a la gubernatura del estado. Ya en la elección constitucional, Guerrero Mier no le queda más que apoyar la campaña de Ismael Hernández de Eras.
pero nos encontramos que en 1994, en septiembre 15, cuando Ismael Hernández Lleras toma la administración estatal, Guerrero Mier no se da cuenta que es hora de retirarse y decide quedarse en el municipio de La Quitara a vivir. Recordemos las primeras declaraciones de Guerrero Mier en el sentido de que el desorden administrativo que se empezaba a divulgar que él había heredado a Ismael era a causa de que habían llegado unos muchachitos, señaló Guerrero Mier, a la administración estatal que todavía no le saben. Eso comenzó a molestar a Ismael Hernández Lleras, quien elabora una campaña de desprestigio de la administración de su antecesor, de Guerrero Mier, y en escasas 6 semanas termina por enterrar el sexenio de Ángel Sergio Guerrero Mier. Guerrero Mier entiende el malestar de Ismael Hernández Lleras y bueno, decide salir de Durango y instalarse por varios meses en la capital del país, en el Distrito Federal, entendiendo lo que quería decirle, sin decírselo, Ismael Hernández Lleras. Hernández Lleras ya no quería a Guerrero Mier en la capital, le estaba haciendo sombra, le resultaba incómodo y por ello de ahí la avalancha de críticas, la filtración de información a los medios de comunicación sobre el desorden administrativo que le había heredado un Guerrero Mier. A 6 años de estos hechos que todos vivimos, que ahí están registrados en los diferentes medios de comunicación, entre ellos La Semana Ahora, que sacó bastante información con respecto a los sueldos, la forma en que se liquidaron los funcionarios de la administración guerrerista. A 6 años de esto, pareciera que se está repitiendo la historia. A un año casi de que Jorge Herrera Caldera tomó las riendas de la administración estatal, en la percepción de la opinión pública flota la idea de que quien sigue gobernando es Ismael Hernández Lleras. Y esto a 11 meses de la administración de Herrera Caldera, en lugar de irse diluyendo, se comienza a fortalecer. La semana antepasada en los corrillos políticos, en los cafés, se fortaleció la versión de que en lugar de salir del Estado, de irse del Estado, Ismael Hernández Lleras empezaba a trabajar ya para regresar con mayor fuerza a la política activa del Partido Revolucionario Institucional y que ya había creado un grupo interesante. Sus principales operadores de Ismael Hernández Lleras hoy por hoy son, por un lado, Jorge Mido Carranza, el eterno operador de Hernández Lleras en los últimos 6 años, Jorge Mide, el que corrió Guerrero Mier en su tiempo, el que ha estado corriendo insistentemente José Ramírez Gamero, hoy está convertido en uno de los operadores importantes del ismaelismo que aún se conserva. Y por el otro lado, en el área jurídica y de operación de elecciones, tiene a Hugo Rosales Vadillo, el ex secretario general de gobierno. En su parte media de este grupo cerrado que está trabajando con Ismael hoy, encontramos a Rubén Escajeda, el dirigente de la CNC en la entidad, quien recorre junto con Ismael en varios municipios, ¿sí? Tratando de conservar y de preservar al ismaelismo en el territorio estatal. Abajo nos encontramos a Omar Cano, otro de los operadores de Ismael Hernández Lleras. Tenemos a Mauri Alvarado en algunas áreas de la Universidad Juárez del Estado de Durango y bueno, a uno de los dirigentes del PRI, que es el dirigente de la CNC, el famoso Meño. Ellos son el grupo que está interactuando con Ismael y que no han entendido que si bien Hernández Lleras hizo todo lo posible